Hola chicos del cuarto grado, ¿cómo están? Hoy es una clase especial donde vamos a recordar nuestro torneo de atletismo que sería esta semana, pero en este caso nosotros vamos a hacerlos en nuestras casas. Y hoy con ustedes vamos a hacer lo que es salto alto, donde vamos a trabajar algunos ejercicios educativos y en sus casas también van a poder realizar esto, ¿sí? Recordamos que queremos que en sus casas hagan el calentamiento y el estiramiento y no es necesario que nos manden videos solamente de lo que son los ejercicios, ¿sí? Entonces hagan un poco de trote, caminata durante 4 a 5 minutos y realizan también los estiramientos. En esta clase también queremos que los padres se involucren con ustedes y hagan los ejercicios y puedan intentar también lo que es salto alto. Bien, vamos a empezar con estiramiento, ¿sí? Punta de pie, manos hacia arriba y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Abrimos un poco las piernas hacia adelante y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Una pierna hacia adelante y tocamos la punta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Sin doblar la otra rodilla. Cambiamos el lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer este que es. Cargamos un lado y estiramos la pierna, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Otro lado, cargamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a pasar lo que es el ejercicio educativo, ¿sí? Acá tenemos algunos conos ubicados, distanciados uno de otro. En sus casas pueden usar botellas, algo que tengan que puedan ser como conos. Y el ejercicio es brazos arriba, una pierna hacia arriba, ¿sí? Y realizamos. Ya, corremos. Cada vez que alcanza un cono, entonces ella salta y alza la mano y también alza. Primero podemos hacer con la pierna derecha, después el segundo ejercicio hacemos lo mismo y cambiamos de pierna con la pierna izquierda. Siempre alzando las manos cuando nosotros estamos saltando. Entonces, el primer ejercicio, la mano derecha, las dos manos arriba, pierna derecha arriba, después el otro con las manos arriba y la pierna izquierda arriba. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros vamos a mostrar el salto alto que estamos practicando acá. Nosotros no tenemos colchoneta en casa, acá tampoco no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Salto tijera. Ustedes pueden utilizar silla, ponen acá una silla, añaden la otra punta, otra silla, y lo pueden poner una viola para que ustedes puedan medir. Puede ser de 60 centímetros, 50 centímetros de altura. Entonces ustedes se preparan para saltar. Acuérdense que la profe cuando estaba practicando, ella alzó la mano y también alzó la pierna derecha. En este caso yo voy a alzar la pierna derecha al saltar. Esta es la forma de saltar. Ustedes pueden, si les es muy fácil saltar 70 centímetros, pueden alzar un poco más, ¿sí? Pueden ser 80 centímetros. Entonces voy a mostrar una vez más para que ustedes puedan saber, puedan más o menos entender cómo es el salto. Bueno, en casa ustedes lo van a ir alzando o bajando de acuerdo a cómo pueden o cómo están saltando. Si alcanzan, si no alcanzan, entonces es desafío para ustedes. Así es, desafiamos a que puedan ir mejorando su marca, su altura y que puedan ir cada vez mejorando, como ya dije, lo que es el salto alto, ¿sí? También el ejercicio anterior lo pueden realizar entre 6 a 5 veces, ¿sí? Nos despedimos y les deseamos una buena semana. Chao.